Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta bella vida que uno puede tener en Cristo Jesús. Todos sabemos lo que es estar en Cristo Jesús, es creer en Él como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que todos tengamos una entrada directa al reino de Dios, no solamente al cielo cuando dejemos este mundo, sino una entrada directa al reino de Dios que Cristo trajo y volvió a establecer en esta tierra cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué bendición poder formar parte del reino de los cielos, qué bendición poder ser ciudadano legítimo por Cristo Jesús del reino de los cielos y de esta manera poder disfrutar de las seguridades, de la fe, la esperanza y el amor que nos da Dios nuestro Señor, y que conocemos todo esto a través de su palabra, del correcto estudio de la palabra de Dios. Eso es importante y vital en nuestra vida, tener un correcto estudio de la palabra de Dios, porque así tendremos una correcta revelación de Dios que al oírla va a producir en automático, por consecuencia va a producir fe, verdadera fe en nosotros, una fe viva. La palabra de Dios enseña que hay dos tipos de fe: la fe muerta, y si hay una fe muerta, hay una fe viva. ¿Cuál es la fe viva? La que tú puedes tener para recibir los milagros que necesites, los milagros que le pidas al Padre en nombre de Jesucristo, como está escrito. Todo lo que estoy compartiendo y lo que comparto en estas clases y en cualquier otra clase de la palabra de Dios o mensaje o prédica, les garantizo que me cuido mucho y respeto mucho que sea fundamentada en la palabra de Dios, porque si no, entonces no va a suceder nada en sus vidas. La palabra de Dios por sí misma, cuando uno la oye, produce fe, y los frutos que vienen a nosotros cuando somos justos, que por la fe vivimos, es paz, porque es parte de la herencia que Cristo nos vino a dar cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando Él habla de mi paz os doy, les estaba diciendo a todos los discípulos y a todos los que estaban con Él: ustedes han conocido en mí una paz que ustedes mismos no han sabido explicar. Esa paz que ustedes han conocido en mí como hijo de Dios, esa paz que yo traigo, que yo siento, es con la que hago milagros y comparto la palabra de Dios y el amor de Dios. Esa paz es mi herencia para todos ustedes, y eso es el resultado de conocer a Dios nuestro Padre Celestial a través de su palabra, que escribe cómo era Cristo, y que a través de Cristo vemos al Padre. Acuérdense que Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que si tú quieres conocer el verdadero amor del Padre, la verdadera voluntad del Padre para tu vida y para la vida de todos sus creyentes, incluso de todo el mundo, ve a Cristo y conocerás al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa fue la segunda razón por la que Cristo vino a esta vida, a este mundo, para dar a conocer al Padre que nadie conocía, y que por eso tenían un mal entendimiento de lo que era verdaderamente Dios. Entonces, hoy empezamos este ciclo de clases de discipulado. El propósito de estas clases, de este discipulado, es formar discípulos. Los discípulos se forman a través de el correcto conocimiento de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y empezar a vivir la palabra de Dios, e incluso comprender la palabra de Dios. Hay una diferencia entre entender y comprender, y es que el entendimiento es entender el conocimiento, es asimilar el conocimiento, pero la comprensión se refiere a asimilar la emoción. Y esto también es importante, que asimilemos las emociones de Dios, que asimilemos las emociones de Cristo, que asimilemos el entusiasmo que es el poder de Dios en nosotros. Estar entusiasmado significa estar empoderado de Dios, significa con el poder de Dios dentro. Y todo esto es parte del entendimiento y la comprensión de lo que es el conocimiento, la sabiduría de Dios
pero también de Él, de su persona, de su ser, que también tiene, por supuesto, emociones y la misma palabra de Dios no la define. Entonces, hoy vamos a empezar este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar o para vivir en triunfo, como gustes anotarlo, Principios Bíblicos para Triunfar. Principios bíblicos para vivir en triunfo. Y es importante que tengas a la mano ahí tu computadora o tu tablet o tu libreta, tu carpeta para hacer buenas notas, como también tu Biblia. Yo te recomiendo que tengas la Biblia Reina Valera, versión 60 o la 95 o la 95 de estudio o aún la Reina Valera actualizada también, que es una de las últimas versiones que ha salido de Reina Valera, porque son las Biblias que más se apegan a los originales. Me encantaría que estudiáramos con la Reina Valera 1909, pero es más dura, es un poco más difícil de entender, viene un poco cruda. Ahí la traducción es muy directa, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que eres una bestia, ahí dice, aparece, eres una bestia. O sea, para el hombre bestia, las cosas de Dios son locura. Entonces, nos vamos mejor con la Reina Valera 60, sería lo ideal, o 95 de estudio, o en último de los casos, actualizada. La verdad es que estoy muy contento de empezar esta serie de clases. Creo que va a ser de bendición porque va a edificar la vida de muchos que nos puedan ver y que nos puedan oír. Por eso es importante que compartan la liga para que sus amigos, sus familiares, que incluso ahorita en estos tiempos quizá un poco difíciles, escuchen de la palabra de Dios, porque es lo único que nos garantiza paz, amor, consuelo, serenidad, confianza. Confianza en esta vida, confianza en que podemos poner nuestra vida en manos de Dios, podemos encomendar nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo, entregarle nuestra vida a Dios y empezar a tener una vida garantizada. El único que garantiza tener una buena vida, una vida garantizada, es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y su palabra, porque los cuatro son uno mismo. La palabra de Dios es Dios, porque es palabra que salió de su boca, de su corazón, de su ser, y es parte de su integridad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la palabra, su palabra, son uno, son íntegros completamente. Así es que se llama principios bíblicos porque parte de lo que es primordial y primeramente más importante, fundamental, conocer de la palabra de Dios. Para que tú puedas tener una vida triunfadora o una vida triunfante, como dice la misma Biblia en Corintios 2.14, segunda a los Corintios 2.14, dice claramente, y me encanta repetírselos porque a mí me retroalimenta y me gusta retroalimentar su espíritu y su alma con este versículo que dice, mas a Dios gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¡Qué padre! Que Dios mismo nos dice, ¡hey! Sí puedes vivir así. ¡Hey! Puedes vivir una vida en triunfo, puedes tener una vida en triunfo, puedes llevar una vida en triunfo todo el tiempo. Dice, más a Dios gracias porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y eso es vital. Entonces, cuando uno lee esto y uno lo empieza a entender, digo, por muy lento que sea, por muy básico o simple que sea uno tiene que decir, oye, yo quiero de eso, a mí me interesa. ¿De verdad se puede tener una vida triunfante? ¿Se puede llevar una vida en triunfo? O sea, sí es cierto que Dios nos puede llevar en triunfo siempre, pues yo quiero, yo me apunto, yo voy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué? Cuando yo entendí esto, yo dije, ok, a mí me queda claro que Dios quiere llevarme en triunfo. Lo que quiere decir es que si yo no ando en triunfo, el punto no es que esté en Dios, es que está en mí. Y eso es lo que mucha gente lo tiene atorada. Yo creo que una de las mentiras más grandes que Satanás ha sembrado en la iglesia, en las religiones y en el mundo entero es hacerle creer al ser humano
que Dios a veces quiere cosas buenas para ti y a veces quiere cosas malas para ti. El domingo decía en el mensaje que mientras tú creas que Dios te mandó una enfermedad por castigo, no vas a tener fe para sanar. Porque tu sistema de creencias, tu mente, tu alma te está diciendo, estás enfermo porque Dios te mandó esa enfermedad. Entonces tú dices, si Dios me mandó esta enfermedad, pues no creo que me quiera curar. O sea, alguien que quiere que esté sano, no te da una enfermedad. Entonces, si yo creo que Dios me dio esta enfermedad, pues lo más seguro es que no me quiere sano. Y si no me quiere sano, pues lo más seguro es que no me quiera sanar. Vuelvo al punto fundamental, es que mientras tú le adjudiques a Dios la naturaleza humana que todos tenemos, que a veces sí queremos y a veces no, a veces amamos y a veces no, que a veces vamos y a veces no, que a veces decimos una cosa y a la mera hora hacemos otra, mientras tú creas que Dios es así y quizá igual que tú, quizá si tú eres así es muy lógico y normal que pienses que Dios es igual a ti. Y si tú eres cambiante, si tú eres vacilante, si tú eres tibio, ¿verdad? De momento te paras en lo caliente, de momento te paras en lo frío, y de momento tienes un pie en lo caliente y de momento tienes un pie en lo frío y eres tibio, pues, Dios dice claramente, de mi boca te vomitaré, ¿no? Entonces, mientras tú estás pensando que Dios puede pensar y sentir así, que Dios es así, que de momento sí te quiero dar una enfermedad, y si me convences, ¿verdad? Con sacrificios, con obras muertas, como le llama la palabra de Dios a los sacrificios, si tú crees eso, pues entonces tú vas a estar luchando por querer convencer a Dios de que te sane, porque crees que su voluntad ahorita es que estés enfermo y por eso estás enfermo. ¿Y sabes cuándo vas a estar seguro tú de que Dios te quiere sanar? Nunca, nunca. Por eso es muy importante oír la verdad de Dios y conocer la verdad de Dios, porque incluso Cristo dijo, ¿verdad? Cuando conozcas la verdad te va a hacer libre. Y eso hablaba también de enfermedades, de pobrezas, de males, de lo que quieras, de todo lo que es del diablo, de todo lo que es del mal. Cuando conozcas la verdad al respecto, la verdad te va a hacer libre. ¿Estamos de acuerdo? Y para cerrar este punto y continuar con la clase, solamente quiero que entiendas una cosa. La gente no dudan del poder de Dios, dudan de la voluntad de Dios. Ese es el problema del ser humano en todos los tiempos, por las mentiras de Satanás acerca de Dios, por lo que ha venido Satanás a hablarte mal de Dios. Y es bien sencillo. ¿Cuántas veces has conocido a alguien y al final de la historia le dices, oye, yo pensé que eras bien diferente? ¿Por qué? Pues es que me habían hablado mal de ti, pero eres a todo dar, o sea, qué gusto haberte conocido, ha sido un privilegio, una bendición, un honor haberte conocido. Qué amigos somos, pero sí me habían platicado cosas malas de ti. Así ha pasado exactamente con Dios. Y por eso nadie duda del poder de Dios. Todos saben que Dios es todopoderoso. Y esto también lo podría yo poner en un tema de estudio, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Pero nadie duda del poder de Dios. De lo que siempre duda la gente es de la voluntad de Dios. Por eso, para aclararnos esto, en el libro de Mateo vemos la historia de un leproso que fue a buscar a Cristo para que Cristo le sanara. Porque el leproso había oído, como la mujer de flujo, como Bartimeo, como todos los que fueron sanados y creyeron en Cristo, todos habían oído que Cristo estaba sanando a todos los enfermos que le presentaban. Y entonces este leproso buscó a Cristo y llegó, y cuando lo tuvo enfrente le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y así vive todo el mundo. Si quieres. No dudan del poder de Dios, dudan de la voluntad de Dios. Pero qué bendito nuestro Padre Celestial, que a través de este ejemplo muestra su voluntad, porque Cristo voltea y le dice, sí quiero. Ahora, seguramente los escépticos y los que están muy dañados en su fe, en su imagen de Dios, obviamente van a decir, sí, pero Cristo le dijo sí quiero a ese leproso. Sí, pero Cristo no tiene la naturaleza humana
Ni Dios tiene la naturaleza humana de querer unas cosas para unos y otras cosas para otros. La naturaleza humana desea unas cosas a unos y otras cosas a otros, dependiendo de muchos factores, intereses o rencores, resentimientos incluso, ¿verdad? Falta de perdón. Pero Dios no tiene esa naturaleza humana. Dios dice la Biblia que Él es de una sola pieza, íntegro, y que lo que quiere para uno lo quiere para todos. Él dice que no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando dice que no es hijo de hombre que se arrepienta, se está refiriendo específicamente a que Él no quiere algo para uno y se arrepiente de eso para otro. Hola. Él no quiere que uno sea sano y con otro se arrepiente de querer que sea sano. No. Por eso también la Biblia dice que Jesucristo, que es la voluntad de Dios en acción, que es la acción de la intención de Dios para el mundo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso significa que así como quiso Cristo sanar a ese leproso, así quiere sanar Cristo a todos, ayer, hoy y siempre. Por eso Él sanó a todos los que pudo sanar cuando estuvo aquí en la tierra. Y por eso es que Él sigue sanando a todos los que están convencidos. Porque eso es la fe, una firme convicción. La fe es estar plenamente convencido de algo. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Hay muchas definiciones de la fe en la palabra de Dios. No una nada más, ni dos, muchas. Y cuando tú estás plenamente convencido de que Cristo quiere sanarte como quiso sanar al leproso, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y siempre, está diciendo, no es como tú, no es como tú. Él es el mismo con el leproso, es el mismo con el ciego, es el mismo con el inválido, es el mismo con el que tiene el coronavirus o esa cosa, ¿verdad? El COVID-19, Él es el con vida. Él es el con vida, porque Él dijo, yo soy la vida. Él es el ser con vida. Y se la da al que cree en Él, el que está plenamente convencido de que Él es así y que no te puede dejar mal. Porque cuando tú verdaderamente crees que Dios no me puede dejar así, sabes que eso es una demanda que solamente puede salir de un corazón que sí cree. Y la Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia. Así es que cuando tú dices, Cristo no me puede dejar así, Dios no me puede dejar así, es porque tú ya te estás convenciendo de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que es el mismo con el leproso y con todos. Es el mismo todo el tiempo y es el mismo para con todos los seres humanos en toda la historia. El mismo. Entonces, conocer a Dios de esta manera, y como lo vamos a ir aprendiendo en estas clases, y quise empezar con esta introducción que a muchos les hace falta y lo necesitan hoy. Vamos a conocer la verdadera naturaleza de Dios, nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y así, conociéndolo de verdad, es como vas a poder estar en Cristo, de verdad. Y es entonces como vas a poder tener una vida llena de triunfos en verdad. Siempre. ¿Va a haber ataques? Claro, claro. El diablo siempre está atacando y la Biblia lo dice. Él está arrojando dardos de fuego, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tú puedes levantar el escudo de la fe y derribar, apagar todos los dardos del enemigo. Alabado sea Dios, porque eso te garantiza tener la mejor vida, siempre en triunfo. No importa que diario te envíe dardos, todos los puedes apagar con el escudo de la fe, como dice el libro de Efesios capítulo 6. El escudo que es parte de la armadura del creyente, no del cristiano, no del católico, no de ningún otro.
el escudo de la fe, la armadura del creyente. El tema es ser creyente, creer. La Biblia dice en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los cristianos, ni a los salvos, ni a los católicos, ni no menciona, sino a los que creen. ¿Y quién cree? El que conoce de verdad a Dios sabe de lo que Dios es capaz y sabe de lo que Dios no es capaz. Sabe que Dios es capaz de sanar a todos porque Él es el mismo con todos y siempre. Y sabe que Dios no es capaz de darle una enfermedad a alguien porque Dios es amor y porque incluso Él dice, si tú que eres malo sabes dar buenas cosas a tus hijos, pues cuánto más yo que soy bueno, ¿no? Dijo Cristo, cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos va a dar buenas cosas a los que lo necesitan. Muy bien, entonces acuérdense, principios bíblicos para triunfar. Hoy vamos a empezar con la gran pregunta. Dice, ¿cómo saber si soy hijo de Dios? Esa es una de las grandes preguntas que todo mundo se hace en un momento dado. ¿Cómo estar seguro de que sí soy hijo o hija de Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Salvo viene de salvación. Salvo es un salvado, ¿sí? Y no hablo del cereal, hablo de alguien que ha recibido la salvación. Un salvo es un salvado porque tanto el salvado como el salvo han recibido la salvación. ¿Salvación de qué? De todo lo malo. La traducción correcta de la palabra salvo del griego es soso, y soso significa sano. Y sano, la connotación de esa palabra soso en griego, que significa sano, significa libre de mal. Entonces, aquel que es salvo es el que es libre de mal, empezando libre del infierno, porque el mal más grande que el diablo ha creado, que existe, es el infierno. ¿Por qué? Porque es un mal eterno. El que cae en el infierno no es como caer en la cárcel. De la cárcel un día tú vas a salir, vivo o muerto. Un día vas a salir de la cárcel, vivo o muerto. Pero caer en el infierno no es así como la cárcel. Caer en el infierno es estar ahí en el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, según la palabra de Dios, por toda la eternidad. O sea, no tiene fin. Y ser salvo es ser salvado de ese destino. Ser salvo es ser de los que cuando mueran vayan al cielo, así como Cristo lo enseñó cuando le dijo al que estaba a su lado en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre, hoy estarás conmigo en el cielo. Eso es ser salvo. Número uno, ser libre del infierno, ¿no? Número dos, ser libre de todo lo que de ahí le sigue. De ahí le sigue que la pobreza, la enfermedad. No es normal enfermarse, no está dentro de la voluntad de Dios. Tampoco es normal ser pobre, no está dentro de la voluntad de Dios. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo esto, pero también la gente cree que ser cristiano hay que ser pobre. No, ser cristiano es ser humilde. Y la humildad no es una actitud y condición del corazón, no una condición económica. O sea, hay mucha gente rica que es salva, que es cristiana y va a ir al cielo. Uno de los grandes creyentes que la Biblia nos enseña, que llaman incluso el padre de la fe, fue Abraham. Y Abraham era el hombre más rico del mundo. Era el hombre más rico en ganado, oro y plata. Y Dios le dio esa riqueza. Y Dios le dio larga vida. Y era creyente. Y era humilde. Tan humilde que cuando Dios le pidió a su hijo como muestra de obediencia, de fe, de fidelidad, de sujeción, él estaba dispuesto a matar a su hijo y lo iba a matar, y cuando Dios vio que sí lo iba a hacer, le dijo, detente, deja vivir al muchacho, y proveyó otro cordero para el sacrificio. Así es que bueno, entendamos que libre de todo mal. Tú puedes pensar en todos los males, tienes que entender que Cristo vino a dar su vida y a ser azotado para hacerte libre de todos los males. Y Hechos 10:38 es un versículo que tienes que apuntar y estudiar y leer si quieres todos los días para que te caiga el 20 un día. Dice ahí que en este planeta, dice que Cristo era el que andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En ese versículo aprendes perfectamente bien que el que oprime con males
es Satanás. Y el que hace bienes y libera de la opresión de todos los males, sea pobreza, enfermedad, miedos, angustia, lo que sea, el que libra de todo eso es Cristo Jesús. Entonces es importante entender eso, y eso es qué debo hacer para ser salvo, lo vamos a aprender. Luego dice también el asistir a una iglesia o el ser una buena persona será lo que me haga ser hijo de Dios o me da la garantía de la vida eterna. Vamos a aprender que no. Uno es buena persona como resultado de ser hijo de Dios. Uno es buena persona como resultado de conocer a Dios. Uno es buena persona como resultado de ser imitador de Cristo. Pero las obras, los hechos, no te dan la entrada al cielo. Y la Biblia dice claramente que no es por obras para que nadie se vanaglorie, para que nadie diga, ay, mira, yo me voy a ir al cielo porque hice esto, hice el otro, hice aquello, doné tantos millones o le di un riñón a tal persona. No, eso no te da entrada al cielo. Esas son buenas obras como resultado de ser una buena persona, pero no es lo que te da la entrada al cielo, no es lo que te hace salvo, y lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Importa en realidad lo que yo creo? Claro que sí. Esa es otra pregunta. Bueno, ¿realmente importa lo que yo crea? Claro que sí, porque finalmente tu vida es el resultado de lo que tú crees. Tu vida es el resultado de tu sistema de creencias. Si tú vives bien es porque crees que vives bien, que mereces vivir bien, porque crees que Cristo murió para hacerte merecedor a ti, para que estés bien. Y aquel que lo cree obviamente se porta bien, porque como dijo Cristo, sí, has pecado y todos hemos pecado y todos hemos pecado, y Cristo dijo, estás perdonado, pero vete y no peques más, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? No porque vas a perder la salvación si ya la tienes, por tu fe en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que sí pierdes es la herencia de los santos, o sea, todo lo que puedes recibir aquí en esta tierra dentro del reino de Dios. Esta tierra tiene dos reinos, y lo dice la Biblia, el reino de Dios y el reino del mal, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y tú puedes estar en uno o en otro. O puedes estar en uno y de momento te vas al otro, el domingo cuando vas a la iglesia y quieres portar bien, pero el lunes, ¡pum! O el domingo en la tarde, ¿verdad? Te regresas al otro. Depende de ti. Entonces sí importa mucho lo que tú crees, porque eso es lo que va a definir tu moral, tu carácter, tus decisiones, tu comportamiento y obviamente tus frutos. Por eso Cristo dijo, por tus frutos te puedes conocer. ¿Ok? Todas estas preguntas son de eterna importancia y son de las preguntas que siempre nos estamos haciendo. También nos hemos preguntado, bueno, ¿para qué nacimos si vamos a morir, no? O sea, ¿qué chiste tiene? Yo me pregunté muchas veces eso. Yo decía, ¿para qué nací si un día me voy a morir? O sea, qué absurdo. Y no estaba deprimido, simplemente quería encontrar respuestas, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de esta vida? Bueno, la palabra de Dios contesta todas las preguntas que se te pueden ocurrir. No hay pregunta que se te pueda ocurrir que Dios no tenga la respuesta. Alguien puede pensar, yo pues a mí sí se me ocurre una pregunta que no me podrías contestar. Puede ser que tengas razón, yo no lo sé todo. Pero una cosa es que yo no te pueda contestar una pregunta y prometería investigar la respuesta con maestros de la palabra. Pero otra cosa es que Dios no tenga la respuesta. Y si hubiera una pregunta que Dios no tuviera la respuesta, pues el que tuviera esa pregunta sería Dios. No Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cuando se presentan estos asuntos eternos, porque son asuntos que tienen que ver con la eternidad, nada es más importante que tener la seguridad de que uno llena los requisitos para la vida eterna en el cielo y para ser salvo de todo mal. Eso es lo importante. Sí hay una vida perfecta en Cristo Jesús, porque tener una vida siempre en triunfo, estamos hablando de una vida perfecta o casi perfecta si tú quieres, ¿no? Casi perfecta porque va a haber amenazas, pero podríamos decir que es perfecta porque no hay amenaza que realmente acabe contigo. Cristo lo dijo, ninguna obra del mal prosperará en contra de mi iglesia. El tema es ser iglesia.
El tema es si realmente eres tú un feligrés de la iglesia de Cristo que conoce bien a Cristo y que conoce bien sus derechos y demás. Entonces, hay que conocer cuáles son los requisitos para poder vivir en esta vida perfecta o casi perfecta, como quieras, ¿no? Para mí es perfecta porque aunque haya una obra en tu contra, Cristo dijo, ninguna obra del mal, ninguna obra de Satanás prosperará en contra de la iglesia. Entonces, vuelvo al punto, lo más importante es ser de la iglesia, ser el correcto creyente, el correcto fiel, ¿verdad? Por eso Cristo también decía, sé fiel, porque yo soy fiel, yo no te voy a fallar, el tema es que tú fallas, ¿no? Y tú pierdes fallando. Así es de que vamos a empezar a ver cuáles son todos estos requisitos y es lo que vamos a aprender en estos principios, fundamentos de la palabra de Dios que todos debemos de conocer, entender y vivir, tener dentro de nuestro corazón para ser indestructibles. Porque yo creo que Dios en Cristo Jesús nos hizo no solamente inmortales, sino también indestructibles. Y yo así lo identifico y así lo interpreto. Y realmente me encanta decirlo así porque el tener la vida eterna pues es ser inmortal, nunca vas a morir. Va a morir tu cuerpo, pero el cuerpo muere es como si te quitas ahorita la camisa y ahí la dejo. Ese es el cuerpo. Mi verdadero yo soy mi espíritu y mi alma, que además no pierde la conciencia. Siempre vas a ver quién es. Cuando te mueres no pierdes la conciencia como cuando te desmayas o como cuando te duermes. Se duerme tu cuerpo porque necesita descansar, pero ni siquiera tú vas a perder la conciencia. Pero lo vamos a ver adelante. Nada más estoy dando brillos de la hermosura de la luz de Dios. Y Dios al conocimiento le llama luz. El conocimiento produce luz. Hay varios versículos donde habla de los santos en luz, habla de los santos que tienen conocimiento. O sea, los salvos, que sí son salvos, tienen la vida eterna, pero también tienen el conocimiento. Porque puede haber de los dos santos en tinieblas. O sea, son salvos, pero viven como si estuvieran mal, ¿no? En tinieblas, porque no han recibido el conocimiento. Entonces, vamos a empezar a ver acerca de los requisitos para la vida eterna. Y la primera escritura que vamos a ver es Primera de Juan, por eso les digo, hay que tener ahí la Biblia a la mano, porque es importante que tú abras tu Biblia, empieces a conocer tu Biblia. Normalmente trabajamos como buenos cristianos con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la interpretación de los judíos acerca de Dios para los judíos. Nosotros somos cristianos, entonces leemos el Nuevo Testamento porque fue el testamento que escribieron los cristianos para los cristianos. Y como todo testamento es el que vale. Si tú haces dos testamentos, el que tiene valor, el que define todo, es el nuevo, el último testamento. Y puede ser que ratifique algo del Antiguo Testamento, pero puede también ser que haya cambiado muchas cosas del Antiguo Testamento, y a eso vino Cristo también. Cuando Él vino a mostrar al Padre, vino a cambiar muchas cosas acerca del Padre que estaban en el Antiguo Testamento. Lo que a los fariseos, a los judíos no les gustó, y por eso ellos cavilaron su muerte. Pero ese es otro tema. Entonces, la primera escritura a la que vamos es Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versos del 11 al 13. Dice así, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis, tú que eres hijo de Dios, porque tienes al Hijo, tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Así es que vamos a ver algunas preguntas. Primer pregunta, ¿quién concede la vida eterna? Dios, así es. Dios Padre concede la vida eterna.
¿Dónde se encuentra la vida eterna? Esa sería otra pregunta. La encontramos en el Hijo, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos dio la vida eterna? Dios nos ha dado la vida eterna. ¿Cómo nos ha dado la vida eterna? Dice, y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? En su Hijo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Queda claro? Otra pregunta es, ¿quién tiene vida eterna? El que tiene al Hijo. Porque eso es lo que dice aquí. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La pregunta es, ¿tú tienes al Hijo? Y esto puede ser difícil de entender, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo yo tener a Cristo? Es algo que en lo simple, en lo básico, en lo muy terrícola, en lo muy natural, no se puede entender, ¿no? Y ahorita me gustaría hacer un paréntesis. Todo mundo anda en busca de lo sobrenatural. Todo mundo. ¿Saben por qué? Porque es una necesidad del ser humano. Y es una necesidad, lo sobrenatural es lo espiritual. Es lo mismo. Y lo sobrenatural o lo espiritual, el hombre siempre lo está buscando porque es una necesidad de su ser. Es una necesidad del ser humano. Por eso, por satisfacer esta necesidad, el mismo hombre ha inventado y ha creado un montón de cosas, un montón de rollos, tratando de satisfacer esta hambre espiritual. Y por eso nos metemos o buscamos cosas espirituales, empezando por el horóscopo, ¿no? Cosas místicas, cosas de ese tipo, ¿no? Espirituales. Y filosofías, metafísica, física cuántica, y hay muchas cosas que son ciertas porque el mismo Dios las creó, pero el diablo las disfrazó, las tergiversó para engañarnos. La Biblia es espiritual, la Biblia es sobrenatural, y cuando tú conoces los poderes que Dios nos ha dado y los crees y los empiezas a usar, tu vida va a cambiar de una manera impresionante, ¿no? Para muchos religiosos esto pues no tiene ni sentido, ¿no? Pero son los poderes que Dios te ha dado y que por eso Cristo dijo, tú vas a hacer las mismas cosas que yo hice y aún mayores. Porque a nosotros también se nos ha dado los poderes que forman parte del poder que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y Él dijo, tú vas a hacer las mismas cosas que yo y aún mayores. Y yo te quiero hacer pensar, ¿no? Algo que inventamos nosotros es el verbo leer. Tenemos un instituto bíblico donde ya tenemos también la licenciatura en teología con reconocimiento y certificación oficial. Si te interesa, pues manda tu mensaje y te mandamos información, pero ahí creamos el verbo leer. El verbo leer es leer con entendimiento, porque una cosa es leer y otra cosa es entender. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es entender la palabra de Dios. Entonces, lo importante para conocer a Dios es leer y saber entender, leer con entendimiento la palabra de Dios, y ese es el verbo leer. Así lo bautizamos. Entonces, volviendo al punto de la vida eterna, ¿quién tiene vida eterna? El que tiene al Hijo. ¿Cómo se tiene al Hijo? Lo voy a explicar en estas clases. Tener al Hijo es creer en el Hijo. Te lo voy a poner así de fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen nombre? ¿Hay alguno que no tenga nombre? No, ¿verdad? Todos tienen nombre. ¿Por qué tienen nombre? Porque alguien se los puso y porque al final de la historia ustedes dijeron, está bien, órale, va, creo que me llamo Paulino. Entonces tengo el nombre de Paulino porque yo recibí el nombre de Paulino. ¿Quién me lo dio? Mis padres. Y finalmente yo lo recibí, aun cuando ni me preguntaron, ni tenía yo el pleno uso de todas mis facultades mentales para decir,
sí acepto recibir mi nombre. Entonces, fíjate bien, ¿cómo se puede recibir al Hijo? De la misma manera que tú recibiste tu nombre. ¿Cómo recibiste tu nombre? Pues porque ya no te quedó de otra más que creer que te pusieron ese nombre. Creer en lo que dice tu acta de nacimiento. Que el 26 de junio a las 13:30 horas nació un niño con vida al que le pusieron el nombre de Paulino. Así se recibe. Así como recibiste tu nombre y así como tienes nombre, así se recibe a Cristo y se tiene a Cristo. Cuando crees, así como un día, quizá en jardín de niños o antes o hasta la primaria, creíste que no, pues sí, yo soy Paulino, ¿verdad? No, pues sí, no hay de otra, yo soy Paulino, qué padre. Así como creíste, ¿verdad? Es por fe, creíste, creer es la acción de la fe. El verbo de la fe no es feer, es creer. ¿Estamos? Entonces, así como creíste en tu nombre y tienes nombre, así se cree en Cristo y tienes a Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Se dan cuenta que fácil es de verdad poder entender la palabra del Señor? Entonces dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cómo Dios nos ha dado vida eterna? Dice, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así es que si tú te has preguntado, ¿cómo puedo recibir la vida eterna? Aquí está la respuesta de parte de Dios, no de parte mía, de parte de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida, porque el Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Otra vez, este es el testimonio, ¿verdad? Esto es lo que se está probando, lo que se está comprobando. Esto es, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, todavía Dios aclara y dice, oye, para que no te quede duda, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, porque no ha creído en el Hijo, no tiene la vida. Así como tú recibiste tu nombre y lo aceptaste, así puedes tú recibir como verdad que Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Tú creíste que te llamas como te llamas. Y cuando lo creíste, lo recibiste. Y tan lo recibiste que cuando te preguntan cómo te llamas, dices cómo te llamas. Y todo lo haces conforme a cómo te llamas, con tu nombre. Porque te dieron un nombre y finalmente no te quedó de otra, pero lo recibiste, lo creíste y te quedaste con él. El que no recibió su nombre o el que llega a una edad y dice, ¿sabes qué? Yo no recibo este nombre que me pusieron mis papás y me lo voy a cambiar y se lo cambian, ¿no? Hay casos así. ¿Qué fue lo que hizo? Rechazó su nombre o sus apellidos, lo que haya sido, pero por eso se los cambió. Pero mientras tú los recibes, es decir, mientras tú lo crees como verdad, es cuando recibes esa verdad en tu vida. Es cuando es verdad en tu vida. Por eso, oye, ¿cómo te llamas? Pues Paulino, porque yo recibí eso como verdad en mi vida, porque eso dicen mis papeles y porque al final de la historia lo acepté. Y dije, está bien. Nunca me dijeron que me lo podía cambiar y no me lo hubiera yo cambiado, desde luego. Es un honor para mí llamarme como mi papá. Y el punto es así de sencillo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sale? ¿Dónde se encuentra la vida eterna? En el Hijo. ¿Dónde más se encuentra la vida eterna? En el que tiene al Hijo. ¿Verdad? El que ha creído en su Hijo. ¿Ok? ¿Quién no tiene la vida eterna? Otra pregunta, en base a lo que hemos leído, ¿quién no tiene o quién no tendría la vida eterna? Pues el que no tiene al Hijo. Esto no solamente se refiere a determinada cantidad de vida o a un tiempo interminable de vida, sino que es también a una calidad de vida que incluye abundancia. Es el género divino de vida que Jesucristo vivió.
que Jesucristo vivió. Entonces tenemos que entender, Cristo dijo en Juan 10:10, si guste anótelo, el diablo no ha venido a este mundo sino para matar, hurtar y destruir. O sea, matar, empobrecer y enfermar. La gente que se está muriendo por cualquier enfermedad, se está muriendo porque su cuerpo está siendo destruido en algún órgano, en algún sistema. Y Cristo dijo, cuando explicó esto, el diablo viene para matar, empobrecer y enfermar. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Juan 10:10. Amo ser hijo de Dios y amo conocer a Dios. Y mi anhelo más grande de todo mi corazón es que un día ustedes puedan conocer a Dios como yo lo conozco o más. Porque esta es la vida eterna. Este es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza de los hijos de Dios. Todo lo que nos lleva a tener una vida de triunfo, siempre. No importan las amenazas, ni siquiera te van a hacer temblar, ni siquiera te van a derribar. De esto hablaba Cristo cuando dijo, si tú construyes tu vida sobre la roca, que es la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios, que es Cristo mismo, vendrán fuertes vientos, tormentas, tempestades, lo que sea, la casa no va a ser derribada, o sea, tu vida no va a ser derribada ni destruida. No quiero despedirme sin que me permitan orar por la voluntad de Dios en nuestras vidas, por usted, y recuerde que Cristo no solo vino a darle la vida eterna, sino también como Él dijo, vine a darte una vida eterna, pero también esa vida eterna es una vida en abundancia. Abundancia significa sin escasez, abundancia significa tener todo de todo. Abundancia significa que no te falte nada. Y eso solamente lo puede prometer nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Cierre sus ojos. Es bueno cerrar los ojos porque cuando uno cierra los ojos uno se desconecta de lo natural y se conecta con lo espiritual, con el interior donde está lo espiritual. Así es que cierre sus ojos y haga esta oración conmigo ahí desde su corazón. No importa que usted esté repitiendo la oración que yo haga, si usted la está haciendo desde su corazón y con todo su corazón. Padre nuestro, Padre mío, te doy gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te doy gracias por la palabra que hoy desmenuzaste para mí, por la palabra que hoy me enseñaste para que yo crezca en el conocimiento de tu voluntad, como dice el libro de Colosenses. Que lo que tú anhelas es que yo crezca en el conocimiento de tu voluntad para que ande como es digno de ti, sano, próspero, en triunfo todo el tiempo, en gozo, en amor, en paz, usando la templanza, el dominio propio, porque eso es andar como es digno de ti, con prosperidad, en la vida en abundancia, es andar como es digno de ti, sano, es andar como es digno de ti. Y yo te doy gracias por todo esto que hoy me enseñaste, qué es la vida eterna, que hoy me enseñaste quién tiene la vida eterna, que hoy me enseñaste quién no tiene la vida eterna. Y te doy infinitas gracias con todo mi corazón, porque hoy con lo que oí me siento más cerca de ti. Hoy te he empezado a entender más, te he empezado a conocer de la manera correcta. Tu palabra dice que cuando uno oye tu verdadera palabra, produce gozo en nosotros. Los discípulos decían, ardía nuestro corazón.
cuando lo escuchábamos hablar. Gracias te doy, Dios, por todos los que hoy nos vieron y nos escucharon. Gracias te doy, Padre, por todos los que después van a ver este video y van a recibir tu palabra para tu gloria y para tu honra. Y para que ellos sean glorificados, como dice tu palabra, en el Hijo. En el Hijo. Que ellos sean glorificados y teniendo una vida siempre en triunfo en Cristo Jesús, en el Hijo. Yo los bendigo en nombre de Cristo Jesús y les invito a que todos los días oren y lean algo del Nuevo Testamento. Lo mejor siempre es empezar por las escrituras del apóstol Juan. Lean el Evangelio de Juan, después las epístolas de Juan. Hoy leímos parte de la primera epístola de Juan. Y no se pierdan estas clases. Les aseguro que su vida va a cambiar. ¿Y saben por qué? Porque una palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Que Dios los bendiga, Dios los bendice y yo también. Gusto en estar con ustedes.